de Dios, y anhelo y deseo igualmente como Dios que todos nosotros podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente para así aceptar esa palabra y ponerla en práctica. Entonces, ¿cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Pues yo también estoy lista para escuchar lo que el Padre hoy nos trae. Entonces yo les invito a que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Vamos a estar leyendo desde el versículo 36 hasta el 46. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu de Dios, y todos decimos amén. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. En esta palabra podemos ver una clara situación que experimentó Jesús horas antes de ser arrestado. ¿Cómo se encontraba Jesús? ¿Cómo dice la palabra que se encontraba Jesús? Angustiado, entristecido. Jesús estaba lleno de mucho miedo, porque Jesús sabía todas las cosas que él iba a pasar. Jesús no solamente estaba preocupado por lo que él iba a padecer físicamente. Él sabía que su cuerpo iba a ser desfigurado. Él sabía que su cuerpo, que sus manos y sus pies iban a ser atravesadas por clavos, y que también iba a tener una muerte lenta y dolorosa allí colgado en un madero. Pero él no solamente estaba angustiado y abatido por esto, sino por lo que iba a padecer espiritualmente. Porque Jesús, lo que iba a pasar espiritualmente es que iba a llevar todos los pecados de la humanidad. Y la humanidad es de generación en generación. Y sobre su cuerpo allí iba a cargar tus pecados y mis pecados, nuestras enfermedades, nuestras maldiciones y nuestra condena. Y no solamente ello, sino que por causa del pecado que Jesús iba a llevar sobre su cuerpo, esto iba a experimentar algo que él nunca había experimentado, y era la soledad. Jesús nunca había experimentado la soledad porque él siempre fue uno con su Padre. Pero desde el momento en que él iba a cargar los pecados tuyos y míos sobre su cuerpo, se hizo maldición. Desde ese momento el Padre tuvo que separarse de él. Y él estaba angustiado, abatido en gran manera. Aquí simplemente se estaba triste, angustiado en gran manera, pero verdaderamente lo que pasaba en Jesús era algo que creo que ni tú y yo podamos imaginar. Dice en Lucas 22 que habla sobre esta situación y añade otras cosas más. Dice que Jesús estaba tan angustiado que sudaba gotas de sangre. Jesús no solo estaba angustiado desde su alma, desde su corazón, desde su mente, sino que su cuerpo estaba padeciendo un fenómeno muy raro llamado hematidrosis. La hematidrosis es
algo cuando el cuerpo experimenta una intensa carga nerviosa, cuando el cuerpo sufre un estrés tan máximo, una angustia máxima, que el cuerpo, la respuesta es sudar sangre, y usted lo puede buscar. Y eso lo padeció Jesús. Jesús estaba tan angustiado, entristecido, sudando sangre, diciendo: Señor, pasa de mí esta copa, si es posible que, si no se puede algo. Allí su miedo estaba hablando a través de la oración. Su miedo le decía: Señor, y si es posible que esto no pase. Pero su espíritu también hablaba y decía: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Y sabes qué pasó para que Jesús pudiera ser libertado de esta aflicción? Porque Jesús estaba movido por su naturaleza humana, porque Jesús vino a esta tierra 100% humano, carne, pero no se halló pecado en él. Pero Jesús hoy estaba aquí en esta situación, sacudido por sus emociones, y él pudo vencer esas aflicciones a través de una oración continua. Dice la palabra de Dios que ¿cuántas veces oró Jesús? 3 veces. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera orado solamente aquella primera vez y hubiera venido así de afligido con sus discípulos? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera orado más? Y viene Judas con ese poco trinchero: me voy de aquí. El miedo que tenía Jesús era grande, porque Jesús era como tú y yo, cuando viene algo que nos da miedo, temblando. Pero Jesús sabía que aunque tenía esta aflicción tan grande, él tuvo que persistir orando. Y fue la oración lo que le dio la victoria. Jesús se entregó a la oración firmemente hasta que la oración lo afirmó a él. Y hoy el título de la prédica de hoy se llama Persevera en la oración. Persevera en la oración. Jesús, nuestro mayor modelo, siempre con sus hechos nos ha dado el ejemplo de que en todo momento debemos perseverar en la oración. Pero en esta situación particular, aún con su intenso dolor y aflicción, aún nos enseñó a perseverar en la oración. Y hoy Jesús y Dios quiere que hoy tú y yo sepamos por qué nosotros debemos de perseverar en la oración. Sabemos que en estos tiempos las cargas se han duplicado, las aflicciones se han duplicado. Y esto es una palabra bíblica. Dice la palabra de Dios que en este mundo vamos a tener aflicciones, y que en los últimos tiempos dice que la maldad irá ¿en qué? En aumento. Y porque la maldad irá en aumento, los dolores igualmente irán en aumento. Las señales del tiempo del fin, lo que va a producir en la humanidad es que dolor. ¿Por qué? Porque va a venir terremoto, hambre, enfermedades, hambruna, va a venir escasez, guerra, y esto va a producir en la humanidad dolor. Por eso que la palabra de Dios dice que este mundo gime ¿de qué? Gime de dolor, y esto lo podemos ver ahora en día. Estamos en una crisis de salud donde a todos le ha golpeado, y esto ha golpeado la economía. Y la economía y la salud son determinantes para el estilo de vida del ser humano. Y si esto se ve afectado, el estilo de vida de las personas se nos ve afectado igualmente. Y por ello Dios conoce que dentro de su pueblo hay muchas personas cargadas en aflicción, que hay muchas personas que se guardan en secreto con Dios las cargas que están llevando. Podemos decir: hola hermano, ¿cómo estás? Muy bien, hermana. Pero en el trasfondo de ese estoy bien, las cosas no están bien. Muchos están pasando situaciones donde ha llegado el desempleo y tienen ahora el poco deudas, y ahora tienen que enfrentar pagar el arriendo y no tienen a dónde sacar. Muchos le ha llegado la enfermedad, le han diagnosticado una enfermedad terminal. A muchos les ha pasado momentos difíciles, crisis familiares, crisis matrimoniales. Cada quien sabe qué es lo que está pasando, pero por eso hoy Dios nos quiere hablar que tú puedes sobreponerte a esa aflicción, que tú puedes sobreponerte a esas cargas, de esos problemas, a través de la oración continua. Dios hoy no te está invitando solo a orar, porque ¿quién no ora? Pero que alguien que persevere en la oración, a veces somos pocos. Somos pocos aquellos que perseveramos en orar. ¿Y sabes qué pasa cuando nosotros perseveramos en la oración?
nuestra oración va a sacudir muchas cosas de nuestra vida para ponerlas en orden. Cuando empezamos a orar, allí se difícil. ¿Y sabes por qué? Es allí cuando, en el caso de que muchos hemos dicho, pero ahora que estoy buscando a Dios, pero ahora que estoy orando, ahora que me levanto en la madrugada para orar, ahora que estoy viniendo a los ayunos, ahora que me estoy viniendo a congregar, es donde ahora me han venido problemas por doquier. Pero ¿qué es lo que pasa, Dios? Si es donde ahora más yo estoy buscando, yendo a la iglesia, conociendo de ti, ahora tengo problemas en la casa, tengo el desempleo y tengo muchas necesidades, pero ¿qué es lo que pasa si yo estoy orando? ¿Qué es lo que pasa si yo estoy siendo constante en la oración? ¿Qué es lo que pasa? Y Dios hoy me revelaba la respuesta de esto. Y es que tu oración sacudió ese problema para que saliera a flote. Muchos de los problemas están aquí enterrados. Y cuando tú empiezas a orar, cuando tú entras en tu habitación y doblas rodillas y comienzas a tener una intimidad genuina con el Espíritu Santo de Dios, muchos de esos problemas estancados van a comenzar a sacudirse para que salgan a flote y se presenten en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque los problemas, las enfermedades, los momentos difíciles es la oportunidad perfecta para que Dios se glorifique. Dios está necesitando ese problema que estás pasando. Dios está necesitando esa enfermedad que tú estás pasando para Él glorificarse. Dios está necesitando que tú sigas orando y que se presenten problemas para Él tener esa oportunidad de darte a ti la bendición. Así que di, Señor, te presento este problema para que tú te glorifiques. Y sabes, me topé con la historia de un joven, de un hombre que por tanto orar sacudió un problemón en su vida. Y este fue Daniel. Dice la palabra de Dios que ¿cuántas veces oraba Daniel en el día? 3 veces. Y en el libro de Daniel habla todos los sucesos, las pruebas que pasó Daniel. Y usted dirá, pero bueno, Señor, si Daniel era un joven que era, aún a pesar de estar dentro de un gobierno pagano y te oraba y te servía y vivía en integridad, ¿cómo tú permitías que él pasara por tantas cosas, por tantos problemas? Y un día él de tanto orar sacudió un problema. Y fue que unos sátrapas le tenían un celo a Daniel. Y esos sátrapas llegaron a donde el rey Darío, diciéndole, rey, y si tú haces un decreto en 30 días que solamente te adoren a ti y no a otro Dios, solo a ti, y aquel que no te adore en esos 30 días, que sea lanzado en el foso de los leones y allí sea muerto. Y el rey le pareció, ay, claro que sí, vamos a firmar, y le puso su anillo. Y esa ley no se podía deshacer, sino que se tenía que cumplir. Y pasó que cuando Daniel escuchó este edicto, Daniel dijo, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo te estoy buscando, si yo te estoy orando, ¿por qué estás permitiendo que pase ahora este problema? Daniel dijo eso. Dice que Daniel escuchó el edicto, se encerró en su cuarto, abrió las ventanas mirando hacia su pueblo y dobló rodillas y siguió orando como lo solía hacer. No importando el problema que se presentó, él siguió perseverando en la oración. ¿Y sabes qué pasó por seguir perseverando en la oración? Lo metieron en el foso. Lo metieron en el foso por seguir orando. Pero no para su muerte, sino para gloria de Dios. Porque al final Daniel tuvo también un encuentro con Dios allí, a ver que unos leones que cuando le tiraban gente, ellos enseguida allí lo devoraban, a él no le hicieron nada. Y él pudo tener un encuentro íntimo y afirmarse aún más con Dios allí. Y después al salir, el rey Darío vio y dijo, wow, ahora conozco que no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Y aún mandó al pueblo de Babilonia que temieran al Dios de Israel y que no se metieran con él. Esto fue lo que pasó. Sacudió un problemón tan grande en su vida, pero fue por una oportunidad para Dios glorificarse. Y hoy de pronto tú estás pasando cosas que te hacen a ti estremecerte, afligirte, que te hacen a ti sentirte mal. Y sientes que oras y después que oras nuevamente te sientes afligido, pues Jesús lo pasó. Jesús oró 1 y 2 veces y seguía afligido,
pero él persistió en orar hasta que la oración lo firmó a él. Pero sé que muchos estamos pasando problemas, pero no estamos dándole el lugar de hablar con el Espíritu Santo de Dios. Pasamos más tiempo ocupándonos de cosas para distraer la mente, para que esta mente no se aflija, y seguimos vacíos. Al contrario, seguimos llenándonos de esos problemas, de esas aflicciones. Pero cuando corremos ante la presencia de Dios, Dios obra a nuestro favor. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús oró la tercera vez, en Lucas 22, dice que descendió un ángel y le fortaleció. Eso pasará contigo cuando tú dobles rodillas y estés afligido. Llegará un ángel y te va a fortalecer. ¿No lo creen? Pues apropiese de esto. Apropiese de esto, porque Satanás no quiere que tú ores, ni que tú ni yo oremos, sino que lo sintamos como una carga tan pesada. Eso es lo que quiere Satanás para nuestra vida. Que sintamos la oración como algo tan aburrido. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú encuentras ese deleite en la oración, vas a saber el estado de Satanás y es de derrotado. Vas a saber que tu problema es simplemente una oportunidad para que Dios se glorifique. Satanás no quiere que tú te des de cuenta de tu realidad en Dios. Por ello nos mantiene ocupados, por ello nos mantiene distraídos, porque eso es lo que quiere Satanás. Pero en el nombre de Jesús está vencido, está derrotado. ¿Y sabes qué otra cosa va a ser si tú perseveras en la oración? Y es que en la oración Dios te va a revelar muchas cosas. ¿A cuánto Dios cuando ustedes entran a orar, Dios les revela cosas? Pues cuando tú entras a hablar con el Espíritu Santo de Dios, Dios primeramente va a revelar cosas de ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú primeramente mires la viga que está en tu ojo. Dios quiere que tú veas tu punto ciego, tu yo desconocido. Ese yo desconocido es el que todos conocen de pronto de mí y yo no conozco de mí. Es ese que uno tiene que mirar hacia adentro para uno darse de cuenta lo malo que somos. Y eso el Espíritu Santo Dios lo hizo conmigo. Cuando yo me entregué a la oración, Dios me mostró las cosas que había en mí. Desnudó mi corazón y me hizo entender muchas cosas negativas, las grietas en mi carácter. Y todas esas cosas hacen que uno se incomode, hace que uno se sienta triste, porque uno dice, yo jamás pensé que tenía esto. Pero el Espíritu Santo de Dios no lo hace con el hecho de condenarte. El Espíritu Santo de Dios no lo hace con el hecho de juzgarte, lo hace con el hecho de transformarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios está deseando hombres y mujeres y jóvenes de oración que den buen testimonio. Porque pasa que si tú eres un hombre, una mujer y un joven de oración que está constante allí en la oración, eso se va a reflejar en tu carácter, que eres amable, que eres gentil, que eres una persona sabia, prudente. Pero ahora muchas veces lo que pasa es que decimos que somos hombres o mujeres de oración, pero somos personas groseras, somos personas amargadas, egocéntricas, vanidosas. Y esto es lo que decía Jesús a los fariseos. Y muchas veces nos vamos a topar con que somos fariseos. Yo era una farisea y Dios me lo mostró. ¿Por qué? Porque muchas veces Jesús decía a los fariseos y hacía la comparación con árboles y decías, uno conoce a un árbol bueno cuando ese árbol bueno da frutos buenos. Y uno conoce a un árbol malo cuando ese da malos frutos. Y él le decía a los fariseos, pero yo no entiendo, no me cabe en la cabeza. Y le decía, ustedes son una generación de víboras, son unos hipócritas. Porque ¿cómo pueden ustedes decir o hablar cosas buenas cuando en su corazón son malos? Y Jesús no entendía cómo las personas podían ser tan hipócritas. Y por eso les advirtió a sus discípulos, les dijo, no se fijen de ellos, de que hacen largas oraciones en las plazas y en la esquina cuando realmente su corazón son malos y no ponen en práctica lo que predican. Por ello, que cuando tú entras en la oración y comienzas a tener una intimidad con el Espíritu Santo, te va a mostrar primeramente esos puntos ciegos en tu vida. Para que lo que tú hagas en secreto, en lo público, seas ese reflejo del Espíritu Santo. Y no seas un fariseo, y no seas una farisea.
Porque muchas veces decimos ser mujeres de oración, pero somos mujeres de chisme. Somos mujeres de hipocresía, de murmuración y de pleito. Es algo incoherente. Por ello hay que entregarnos a la oración de corazón. Porque los fariseos se entregaban a la oración, pero de labios hacia afuera. Por eso que no había un cambio. Pero aquellos que se humillan delante de la presencia de Dios, muchas veces sus oraciones no va a hacer que digan ni una sola palabra. A veces nuestras oraciones va a costar de simplemente llorar y llorar y llorar. A veces nuestras oraciones va a ser guardar silencio. Y el Espíritu Santo de Dios hablará contigo. Y el Espíritu Santo te enseñará que el silencio no es malo como muchas veces hemos pensado. Porque el silencio es una característica de Dios. El esperar es una característica de Dios. Pero cuando vemos que no se dan las cosas, el tanto esperar, vemos que el esperar es malo. Pero el esperar es de Dios. Porque este mundo vive bajo un reloj acelerado, pero cuando nosotros llegamos al reino de Dios, Dios también nos pone a caminar en su reloj, más no en el reloj de este mundo. Y Dios nos comienza a revelar quiénes somos nosotros en Él y comienza a hacer su obra, a transformarte, a desnudarte, a decir, eres una persona terca, eres una persona que no recibe consejo, eres una persona chismosa. Yo decía, ay Señor, y yo soy así. Creo que la prédica del pastor hablando de discípulo de calidad, yo dije, yo no soy ninguna discípula de calidad. Me di cuenta que no lo era. Y uno tiene que ver esas cosas que hay primeramente en nosotros antes de hablar a los demás. Y mira, eso que ella hace, primero tú, verdaderamente tengo estas cosas. Espíritu Santo de Dios, te las expongo delante de ti para que tú me transformes, para que tú hagas esto en mi vida. ¿Cuántos quieren verdaderamente ser desnudados por el Espíritu Santo de Dios? Nos va a costar ver las cosas que tenemos. Nos va a costar las grietas que tenemos por dentro. Nos va a costar mucho, pero es necesario para nuestra vida. Y cuando comienzas tú a entrar en esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios, Dios después va a revelar cosas, de las cosas venideras. Y allí Dios comienza entonces también a mostrarte tus dones, tus talentos, tus capacidades, tu ministerio. Yo sé que hay muchas personas en esta iglesia que tienen tanto anhelo y deseo en su corazón y se visualizan de pronto predicando, siendo evangelistas, siendo salmistas, tocando algún instrumento. Yo sé que hay muchos aquí, muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres que se visualizan con un ministerio. Y igualmente un día también lo hice. Yo vengo de una familia cristiana y desde que yo nací estoy aquí en la iglesia de Benecer. Pero yo un día tuve que decidir por Cristo. Yo un día tuve que decidir por tener una amistad con Él. Y recuerdo yo que eso fue en un campamento de jóvenes, cuando yo apenas tenía 12 años. Desde ese momento, de todo corazón le dije, Jesús, yo quiero tener una amistad contigo y todos los días hablar contigo. Y desde ese momento para mí ha sido esencial la oración. Y cuando hay algún día que yo no oro, ay, ese día sí es enredado. Ese día sí, ay, yo no sé, yo ni sé ni yo qué, o sea, yo digo, Dios mío, nada salió, nada lo que yo quería que saliera, nada salió por no, de pronto no tener tiempo, según yo, por no orar. Y para mí desde ese momento se volvió tan indispensable la oración en mi vida. Y recuerdo yo que cuando yo tenía 16 años, yo anhelaba un ministerio aquí en la iglesia, yo anhelaba servir a Dios. Pero pasaba que el enemigo me estaba atacando con un espíritu que me hacía hacer sentir que era inútil, que era incapaz, que de pronto no podía coger un micrófono y hablarle a mucha gente, o que de pronto podía ser capaz de predicar una palabra. Y me hacía sentir invisible, como que no te tienen en cuenta en la iglesia y tú nunca vas a estar de pronto aquí en el altar, de pronto dirigiendo, predicando o cualquier cosa, no lo vas a hacer. Y por un momento yo sentía no más orar, ni más hablar con Dios. Pero allí cuando entonces yo le dije, Señor, yo me siento así inútil, yo me siento así de esta forma, de esta manera, fue cuando entonces yo recuerdo que yo abrí la Biblia y Dios me habló y yo me puse a llorar porque yo le dije, ay Señor, tú sí eres real, ay, si Dios es real. Sino que uno al ver, Dios mío, te hablé en oración en lo secreto, algo, y cuando yo oro la palabra, me dices algo de lo que te estaba diciendo ahorita. Y allí me afirmé. Después de 2 años, en el día menos esperado, en el momento que menos yo lo pensé o lo imaginé,
Dios mismo fue quien abrió una puerta aquí en el altar para mí. Me dio un llamado y un don que yo nunca imaginé tenerlo. Y eso fue Dios. Y durante esos 2 años de pronto de espera para que se cumpliera la promesa de Dios para mi vida, yo estuve en paz. Yo estuve en paz. Y hay muchas personas aquí que de pronto dicen, ay, yo anhelo, yo deseo un ministerio, yo de pronto anhelo y deseo estar en este lugar, pero no me tienen en cuenta. Y de pronto el enemigo lo está atacando con eso, me siento inútil, soy incapaz. Pero déjame decirte que esto no consiste en hombres, esto consiste en Dios. Porque cuando tú eres un joven que verdaderamente estás anhelando servirle a Dios, tú eres un joven que debes doblar rodillas, de tener una comunión íntima con el Espíritu Santo, algo genuino y verdadero con Él, porque es que no te estoy hablando de que tú vas a entrar a orar diciendo palabras, bien, Señor, que no sé qué. No, las palabras más sencillas funcionan, porque el Espíritu Santo de Dios nos entiende, nos comprende. Y cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y anhelamos verdaderamente dones, ministerios, el Señor mismo será quien te va a promocionar. Si tú decías no me tienen en cuenta, si tú decías no me tienen en cuenta de pronto los pastores, los líderes, déjame decirte que cuando tú entras en lo secreto, allí el Espíritu Santo primeramente va a pulirte a ti y le va a hablar a ellos, decirle, y no has visto a fulanita, y no has visto a mi hijo, y es allí cuando Dios comienza a usarte, pero es Dios quien lo hace. Deja hacer las cosas con tu propia fuerza y inicia hablando con el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros empezamos a orar, cuando nosotros empezamos a hablar con el Espíritu Santo de Dios va a tomar dominio de ti, va a tomar dominio en tu mente, y es por eso que cuando de pronto tú estés de pronto barriendo, lavando los platos, haciendo lo que tú quieras hacer, allí tú vas a empezar hablando con Él. Allí tú vas a empezar a tener esa comunión íntima con Él. Allí tranquilito y te vas a sentir lleno de gozo y llena de paz. Pero para ello necesitamos pasar más tiempo con el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que a través de la oración tengamos esa autoridad en el ámbito espiritual. Porque cuando hay un hombre, una mujer y un joven de oración, tú eres conocido en el ámbito espiritual. Y los ángeles te temerán y también los demonios y Satanás. Y te pongo el mismo caso de Daniel. Daniel fue un joven que estaba allí orando por algo que iba a pasar a su pueblo. Y dice que un ángel vino y el ángel le conocía porque le dijo, Daniel. Desde el momento que tú te dispusiste a escuchar la voz de Dios, a consagrarte a Él, tus oraciones han sido escuchadas. O sea que Daniel, por estar presentándose constantemente ante la presencia de Dios, fue conocido delante de todos en el ámbito espiritual. Y eso Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere que tú seas conocido en el ámbito espiritual porque así tú vas a arrebatar bendiciones. Porque así tú vas a ser empoderado, empoderada de la presencia de Dios. Y Dios quiere para nuestra vida que hagamos pacto. Y esto Dios me lo mostraba. Dios quiere que hagamos pacto con Él. Y el pacto hace parte de las sendas antiguas. Pacto no solamente de pronto es en el sentido de que nosotros buscamos a Dios en la mañana, está bien, nos presentamos delante de Él y de pronto tienes que hacer todos los quehaceres que tienes que hacer. Pero cuando estés pasando alguna dificultad, cuando estés pasando algún conflicto, haz un pacto allí con Dios. Puedes decirle, Espíritu Santo de Dios, quiero tomar de pronto esta semana para ayunar de tal hora a tal hora. Espíritu Santo de Dios, quiero tomar los jueves para venir a ayunar. Espíritu Santo de Dios, quiero tomar de pronto la casa de un amigo y hacer devocionales e invitar a mis amigos. Allí estamos haciendo pacto con Dios. Y cuando empezamos a hacer pacto con Dios, nuestra vida es bendecida. ¿Cuánto lo creen? Nuestra vida es bendecida. ¿Cuántos tienen ahora mismo un pacto con Dios? ¿Cuántos ahora mismo están teniendo un pacto con Dios de hacer algo diferente a estar buscándole pronto en su habitación? ¿Cuántos estamos ayunando? ¿Cuántos estamos alimentando esos grupos de vida? ¿Cuántos estamos sacando de pronto un tiempo haciendo algo diferente? Sirviéndole a Dios de pronto afuera de la iglesia. Dios quiere que hagamos pacto con Él.
Y eso el Señor lo pondrá en tu corazón y en tu interior cuando tú inicies y comiences a orar continuamente. Cuando tú inicies a estar orando, a pedir al Señor, a hablarle, yo le hablo al Espíritu Santo como si fuera mi amigo. Y le hablo palabras puntuales. Señor, mira, esto, está pasando esto, siento esto, lo otro. Y llega el momento en que de pronto yo tengo que guardar silencio para después escucharlo a Él. ¿Estamos guardando silencio ante la presencia de Dios para escucharlo? ¿O estamos viviendo acelerado el momento de oración? Hoy no sé qué tú puedas estar pasando, pero hoy quédate con esto que pasó Jesús. Jesús estaba sudando sangre. Jesús en su organismo estaba sintiendo un estrés tan intenso. Pero aún a pesar de eso, fue un reto para Él orar. Y fue un reto para Él soportar lo que tenía que soportar. Su carne fue abierta por ti y por mí. Los nervios de sus manos y de sus pies fueron rotos por clavos. Y sobre Él también sufrió la taquicardia de saber que estaba perdiendo mucha sangre. Y vivió una agonía intensa cuando estaba allí colgado en la cruz. Y esto lo habla en un video, qué es lo que pasó científicamente el cuerpo de Jesús ante todo lo que padeció. Y verdaderamente dice que fue una muerte horrible, lenta y dolorosa. Y Jesús esto lo hizo para que tú tengas hoy gozo, para que tú hoy estés avivado, para que tú hoy crezcas, para que tú hoy te sientes de felicidad aunque estés pasando momentos difíciles. Jesús quiere que tú perseveres en la oración. Y el Espíritu Santo de Dios te mostrará cómo Él va a impactar en tu vida con la oración. Jesús mismo va a saber cómo cautivarte para que tú empieces a orar. Y de un momento a otro tú vas a fluir tanto en la oración que después ni vas a mirar la hora. Pero Jesús quiere eso en nuestra vida, en nuestro corazón. Allí que tú estás, puedes colocarte sobre tus pies. Y allí puedes hacerle una pregunta, que creo que lo dije en el ayuno del jueves pasado. Hazte una pregunta tocándote primero con tu mano, tu corazón, tu pecho. Y vas a hacer esta pregunta: Espíritu Santo de Dios, ¿cómo estás? Espíritu Santo de Dios, ¿cómo estás? Y allí en medio del silencio el Espíritu Santo te dirá cómo Él se siente con esa relación que tú estás llevando con Él. Muchos han dicho, nada se me da. Es lo mismo y no se abren puertas. Y estoy orando y orando. Hasta no puedo dormir y un miedo me ataca. Y una aflicción y una angustia me ataca. Y todo esto me hace ya no orar. Me siento tan aburrido, tan desesperado y tan cansado. Pero hoy Dios te está diciendo que si tú oras, que si tú hablas con la Trinidad divina, algo hermoso y nuevo va a pasar en ti. Dios es ese Dios que abre un camino en medio del desierto y aún ríos en la soledad. ¿Hay algo imposible para Dios? Si sientes que ahora estás teniendo una situación que es imposible de resolver, entonces entrégale esa imposibilidad a Dios, que Él lo hará posible. Y recuerda también allí en tu oración entregarle ese problema y decirle: Dios, toma este problema para que sea una oportunidad para tú glorificarte. Yo quiero ver tu gloria. Ya no quiero estar en retroceso, ya no quiero estar conformada. Quiero crecer y la oración me ayudará a crecer. La oración me ayudará a dar frutos. La oración me ayudará a fortalecerme, a alinearme cuando esté en angustia. La oración a ti te va a llevar a otro nivel. El hablar con el Espíritu Santo de Dios va a ser algo genuino y verdadero en tu vida.
porque la transformación que va a pasar en ti va a ser tan poderosa que los demás sentirán esas ganas de ser como tú. Todo aquel que en lo profundo de su corazón están sintiendo una angustia tan horrible, tan tremenda, póngansela delante de la presencia de Dios. Si ahora mismo estás preocupado porque no tienes que comer, persevera en la oración. Si ahora mismo no sabes cómo pagar el arriendo, persevera en la oración. Si ahora mismo estás viendo que tus hijos siguen ese mal camino y tú quieres que ellos vengan a los pies de Cristo, persevera en la oración. Si ahora mismo tú estás viendo que estás pasando crisis en tu matrimonio, persevera en la oración. El Espíritu Santo de Dios te guiará a hacer lo correcto. El Espíritu Santo de Dios te guiará a ser bendecido. El Espíritu Santo de Dios hará que seas un buen árbol que da buenos frutos. Pregúntale allí, Espíritu Santo de Dios, ¿cómo estás? Y perdóname las veces que no he pasado tanto tiempo hablando contigo. Perdóname las veces que no he tenido el tiempo para decirte, Dios, gracias. Perdóname las veces que te he ignorado. Perdóname las veces que he pasado 15 minutos hablando contigo y 3 horas en el celular. Dios, sí, me estoy sintiendo aburrido orando. Llévate ese espíritu de aburrición en mi vida, porque es Satanás. Pero en el nombre de Jesús, hoy cree con fe, porque tus palabras tienen poder. Y hoy tú puedes tomar este tiempo para declarar palabras de fe sobre tu vida. Y vamos a declarar que toda obra de Satanás, que todo espíritu maligno que ha venido a quitar tu gozo, que ha venido a quitarte esa pasión por orar, hoy lo echamos fuera. Decláralo con tu boca. Hoy echo fuera ese espíritu de aburrición. Hoy echo fuera ese espíritu de apatía. Hoy echo fuera ese espíritu de desmotivación. Hoy echo fuera ese espíritu de retroceso. Hoy echo fuera ese espíritu que no quiere que yo avance. Lo echo fuera. Ato la obra de Satanás. Ato en el nombre de Jesús la mano del diablo en el nombre de Jesús. Y hoy se consume sus cadenas. Hoy se consume sus ataduras en el nombre de Jesús. Y hoy tu problema va a ser oportunidad para que Dios se glorifique. Hoy vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y aunque estés allí en ese foso de los leones, Dios se va a glorificar. En el nombre de Jesús lo creo. En el nombre de Jesús cree que vas a ser bendecido. En el nombre de Jesús créelo. Reprendemos toda obra del diablo. Reprendemos en el nombre de Jesús y atamos al hombre fuerte y saqueamos sus posesiones. Todo lo que te ha quitado de tu vida, de tu casa, todo lo que ha quitado de tu economía, hoy tómalo, porque hoy atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Y por el poder de esa sangre que fue derramada en esa carne abierta por Jesucristo, hoy recibe sanidad toda persona enferma. Hoy recibe sanidad todo cuerpo que hoy le han diagnosticado con cáncer. En el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús para llevarse las ataduras, para llevarse las adicciones, para llevarse con todo tormento, todo lo que no te ha dejado dormir, todo lo que no te ha dejado que fluyas en la presencia de Dios. Hoy es reprendido. Levanta hoy tu voz y vamos a orar, porque somos el pueblo de Dios y Dios quiere que cuando nosotros oremos algo acontezca. Así que levanta tu voz, ya vamos a salir, pero levanta tu voz y declara. Toma este espacio para declarar en el ámbito espiritual tu bendición. Declara en el ámbito espiritual que en el nombre de Jesús hoy tú atas la mano devoradora, hoy tú atas la mano de destrucción en el nombre de Jesús. La hechicería, la maldición se caen por tierra por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, por la sangre del Cordero, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Padre, llévate las rencillas. Hoy, Padre, llévate toda espina de los corazones. En el nombre de Jesús trae libertad, imparte gozo, imparte, Dios mío, de tu paz. Esa paz que prometiste darnos. Hoy comienza a impartirla, Señor Jesús. Hoy comienza, Espíritu de Dios, a hacer tu obra. Hoy, Espíritu Santo de Dios, empieza a moverte de manera especial, Dios. Porque en esto consiste tu reino. Tu reino es poder. Tu reino no es derrota. Espíritu Santo de Dios,
Hoy ven a hablarnos en nuestro secreto, en nuestro cuarto. Hoy ven a hablarnos, Espíritu Santo de Dios. Padre, en mi momento de aflicción, yo te necesito. Aún en mi momento de alegría, yo te necesito, Espíritu de Dios. Yo te necesito. Dile, yo te necesito. Que tu corazón sea quien hable y no tu boca, sino tu corazón. Tu corazón. Hoy te declaro en bendición, Iglesia Benecer. Y yo sé que Dios va a mostrar a muchos aquí sus ministerios. Y sé que Dios va a mostrar los dones y los talentos. Y Dios se va a glorificar sobre tu vida, y yo lo creo. Y todo aquel que lo crea, diga un fuerte amén. Cree que serás bendecido. Y ese problema será resuelto. Así que aquí vas a tener el espacio para testificar de lo glorioso que ha sido Dios contigo. Amén. Vamos a orar para ser despedido. Dios, te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por habernos hablado. Gracias por esta bendición que hemos recibido de ti. Gracias por el sacrificio de Jesús, Dios. Hoy bendigo a mis hermanos, que esta palabra quede en lo más profundo de su corazón y sobre todo que la pongan en práctica. Y que cuando entren a orar sientan una presencia tan poderosa y hermosa en sus corazones y en su vida. Y deseo de todo corazón que den muchos frutos. Ahora que vamos a salir, seas tú guardándonos, protegiéndonos de todo mal, de todo peligro, de todo hurto, Dios mío. Y nos lleves en paz y en bendición.